muy grande. Yo juraría que no había estado en una fiesta de Prado así tan grande. Los vecinos de aquí Vitoria, la verdad que se lo montan bien. Tú fíjate, colchonetas, coches de choque. Vemos algunas cosas de y otro. Así que imagínate, todas estas cosas las ha organizado una persona, se llama Joaquín, es el presidente de la Sociedad de Festejos. Os lo voy a presentar ahora mismo en cuanto me veáis, para preguntarle pues lo que os decimos, cómo es posible. Ya estamos, hola. A ver, vamos a ver, Joaquín, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, presidente de la Sociedad de Festejos, cuéntanos cómo habéis organizado todo esto que vemos aquí. Eso, ¿cómo hemos organizado? Porque acabas de decir que lo organizo yo todo y ¿qué va? Somos un grupo de amigos que formamos la comisión de festejos desde hace un porrón de años y bueno, entre la experiencia y el trabajo que hacemos durante el año, pues el resultado es este. Yo veo que esta fiesta se puede venir desde por la mañana hasta por la noche, porque vemos que hay mucha gente, que hay reparto de bollo, que hay tal, pero también hay colchonetas y de todas estas cosas que están desinfladas, que supongo que serán para un poco más tarde. Sí, hoy es lunes, la gente está trabajando y ahora empiezan a venir a recoger el bollo. Esto a las 8:30, a las 9, pues va a estar petado de gente. Practicable, ¿verdad? Petado de gente. Oye, una preguntina quería hacer yo, porque vemos dos escenarios. ¿Es que va a haber mucha música o cómo es? No, la música en cuanto empiece a las 8:30 de la tarde hasta las 3:30, a las 4 de la mañana no para. No para. O sea, está alternando una orquesta y otra. Van alternando una orquesta y otra. Vale, esa es la respuesta, porque yo lo decía, la verdad que me sorprendía mucho que hubiera dos escenarios, ¿verdad? Igual subís todos a bailar en uno, ¿o qué? No, nosotros bailamos abajo, ¿eh? Eso es. Si nos da un pelín de margen, lo que pasa es que a veces estamos apurados y no podemos ni bailar. Bueno, Joaquín, y esto que estamos viendo aquí, que las vemos súper preparadas, es el bollo. Yo tengo aquí un papel que me dieron antes, pero no sé si será real, yo no sé si valdrá, ¿cómo lo ves? Sí, perfecto. Sí, el vale que este vale y exclusivo para los socios. Ajá, o sea que eso. Aquí puedes venir a comer criollos, a comer costillas, a comer empanada, pero el bollo solamente lo va a comer el que ya es socio. El que ya es socio. Bueno, sí. Yo en este caso no soy, pero me habéis dejado un ticket, voy a canjearlo, a ver qué pasa, Joaquín. Tú solamente por hacernos esto a nivel de Asturias vas a comer el bollo, fijo. Nada, Joaquín, muchas gracias. Pues venga, lo dejamos aquí, yo voy a coger el bollo en el último minuto. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Oye, bueno, soy socio, soy el número 1 de los socios. Sí. ¿Buena mi cara un poco, no? Sí, un poco sí, claro. Pues yo os iba a decir, a ver si lo podemos cambiar. ¿Esto qué me dan si yo entrego este papel aquí? Pues te damos la botella del vino y el bollo, como corresponde al socio. No lo decimos, lo hacemos. ¿Qué te parece? Pues perfectamente. Venga, pues vamos a ver eso, qué es lo que nos entregáis. Estamos yendo a por la bolsa. Y yo una pregunta que le voy a hacer, María, atenta, porque yo esto siempre me viene a mí a la mente cuando hacemos esto, que es simplemente preguntar, pues oye, si la familia es numerosa, ¿qué? Si somos 5 hermanos, ¿qué hacemos con los bollos? Si somos 5 hermanos. Pues, hijo, 5 socios. 5 socios, harían 2 socios, ¿verdad? Hacían socios. Enséñanos el bollín, que lo vamos a dejar aquí, enséñanos el bollín, mira qué pinta. Bueno, el bollón, ¿eh? Buenísima, muy bien, muy bien. Le voy a dar la vuelta para el truquín, le voy a dar la vuelta. Mira, ahí está la grasa del bollo, que esto es lo que me gusta a mí. Aquí está toda la marca. Muy bien, pues nada, entonces con una botellina y un bollo marchamos para allá, ¿no? Sí, claro, a comerlo. A comerlo, pues muy bien, pues muchísimas gracias. Pues nosotros cogemos esto, nos vamos a coger energías y en unos minutos regresamos, que tenemos que enseñar la parrilla y a ver si se anima la gente a bailar, María. Muy bien, unos minutos. Aquí están todos muy animados. Gracias, Nacho. Hasta luego. Bueno, vamos a ver si seguimos contentos, ¿eh? Quien más, quien menos ha fantaseado alguna vez con todo lo que hará el día que se jubile, ¿eh? Dicen, claro, pero ahora ¿con cuántos años vamos a poder jubilarnos? Llegado ese momento, ¿vamos a tener dinero con el que pagar esos viajes, esa casa en el campo, ese capricho?